el video para que quede, para que lo vuelvan a ver si necesitan. Y al final, antes de desconectarse, entonces me escriben el nombre en comentarios para saber quiénes estuvieron presentes. La guía número 13, entonces, trabaja del 5 al 16 de octubre, o sea, desde ayer hasta el otro viernes. Para los que no entienden esas partes, para los que no saben español. Entonces, la vez pasada vimos aplicaciones de la función lineal. Ahora vamos a ver la función cuadrática. Vamos a ver un par de ejemplos y alguna de la práctica. Entonces, vamos a ver. Recuerden que las funciones cuadráticas son las que tienen un x a la 2, un t a la 2, una m a la 2, lo que sea elevado a la 2. Es obligatorio tener algo elevado a la 2. Ya puede tener algo que tenga x o un número solo. Entonces recuerden que si tenemos, ¿para dónde lo escribo? Una función cuadrática sería algo con x a la 2, que siempre es la a, más algo con una x, que sería la b, más un número solo, que sería la c. Entonces puede ser x, puede ser t, puede ser m, da igual. Generalmente es m o t en los problemas, o x. Entonces recuerden que puede que no venga este dato, o puede que no venga este dato, o puede que no vengan estos dos. Pero siempre el que tiene x a la 2 es obligatorio. Para ello hay que saber las características de la función cuadrática, que ya todos se la saben. Vamos a ver un problema. Dice, una pequeña empresa de lámparas tiene un costo diario de producción de C de X, o sea, costo de con respecto a X, igual a X a la 2 entre 4 menos 15X más 300. Entonces vean que es una ecuación cuadrática y tiene los tres elementos, las tres variables, perdón, las tres constantes se llaman. Donde C de X es el costo en dólares y X es la cantidad de unidades fabricadas. Nos preguntan tres cosas. ¿Cuál es el costo de producir 70 lámparas? Y un día hubo un costo de $364. ¿Cuántas lámparas se fabricaron ese día? ¿Y cuántas lámparas se deben fabricar para obtener el costo mínimo? ¿Y cuál es el costo mínimo? Ok, vamos a ver los datos. Dice que CDX es el costo en dólares, lo que cuesta hacer la lámpara diariamente. Porque dice que es un costo diario, por día. ¿Y qué es X? X es la cantidad de lámparas que se fabrican. Digamos que un día se hacen 10 lámparas y cuesta $200, etc. Una lámpara cuesta tanto. Entonces, ¿para qué sirve la función? ¿Para qué sirve esto? Para saber el costo cuando este, se producen X cantidad de lámparas. Entonces, la parte A dice, ¿cuál es el costo de producir 70 lámparas? ¿Qué quiere decir eso? Que X es igual a 70. Hay que ver cuánto cuesta producir 70 lámparas. Entonces la parte A, simplemente, como viene ahí, dice, C de X lo cambiamos por C de 70, porque la X vale 70. Entonces sería 70 al cuadrado, entre 4, menos 15 por 70, más 300. O sea, el costo de 70 lámparas es de $475. Y ya está resuelto. Entonces recuerden que lo pueden hacer en la calculadora. La gris o la negra, da igual. Entonces, se tienen que poner procedimientos en el trabajo, eso sí. Nada más escriben aquí 70 elevado a la 2. El paréntesis, cuando es positivo no hace falta. Ellos lo agregan siempre, pero es obligatorio cuando es negativo el número. Cuando es positivo no. Menos 15x, o sea, menos 15 por 70, más 300. Ahí está, $475. Pues ya está resuelta la primera pregunta. Segunda pregunta, si un día hubo un costo de $364, ¿cuántas lámparas se fabricaron ese día? O sea, nos está preguntando al contrario. La primera nos da cuántas lámparas y nos pregunta cuánto cuestan. El segundo dice, costó tanto, ¿cuántas lámparas se hicieron?
Entonces para eso, en los problemas de función lineal se despejaba la x. El detalle es en las cuadráticas cuando para despejar la x yo necesito más bien convertirla en una ecuación cuadrática para saber la respuesta. Entonces, ¿qué significa eso? Igual que en los problemas de función lineal, o sea, nos están dando la c de x porque 364 es el costo, entonces el costo es c de x. Se lo cambiamos en esa parte, en c de x. Y en la lineal empezamos a despejar la x hasta que la x quedaba sola. El problema aquí es que hay dos x. Entonces, cuando son cuadráticas, hay que igualar a cero. ¿Qué significa igualar a cero? Tomar ese 364 y mandarlo para el otro lado del igual. Entonces ven que quedó 0 en este lado y pasó a negativo el 364. Después se suma o se resta con el 300, en este caso se resta y queda menos 64. Entonces vean que todo quedó igual, x a la 2 entre 4 menos 15x, pero el que cambió fue el 300, que ahora es menos 64. Ahora, después de haber hecho esto ya está resuelto, nada más de utilizar la calculadora. En la calculadora gris es MOVE 53. Aquí ponemos MOVE 53. Y se pone la A, la B y la C. En la calculadora negra es MODE, la tecla del menos, 2 y 2 otra vez. Y ven que se pone un poco diferente, pero es lo mismo, ¿eh? Para poner el campo de la A, la B y la C. Entonces hay que ver cuánto es la A, cuánto es la B y cuánto es la C. Recuerden que la A es lo que tiene el x a la 2. Entonces, si se fijan en la ecuación aquí, dice x a la 2 dividido entre 4. O sea, ¿cuál es el número que acompaña el x a la 2? No puedo poner 4. ¿Ok? Porque 4 está dividiendo, está en fracción. Hay un 1 imaginario con el x a la 2. Entonces se pone 1 dividido entre 4. O 1 fracción 4. La b, lo que acompaña a la x. O sea, menos 15. Todo hay signo. Y la c ya sería menos 64. No el 300 que estaba al principio porque ya lo cambiamos para saber la ecuación cuadrática. Sería menos 64. Le damos igual. Y nos dice que x1 es igual a 64. Y x2 es igual a menos 4. Eso es lo que está acá. X1 igual a 64 y x2 igual a menos 4. ¿Qué significa? Que para obtener ese costo de $364 se tuvieron que haber producido 64 lámparas o menos 4 lámparas. Pero obviamente no se pueden producir en negativo. Entonces significa que se produjeron 64 lámparas ese día. Y ya está resuelto. Entonces vean que no es tan complicado. Ahora, la tercera pregunta nos dice que cuántas lámparas deben fabricarse para obtener el costo mínimo. Costo mínimo. ¿Y cuál es el costo mínimo? Cuando pregunten por costo mínimo o algo mínimo o máximo, o altura máxima o cosas así, mínimos o máximos, se tiene que utilizar el vértice, la fórmula del vértice. Entonces recordemos que la fórmula del vértice es esta que está acá. El vértice es un punto, es el punto más bajo o el punto más alto. En una función cuadrática siempre hay un punto alto o un punto más bajo. Y la fórmula es esta, menos b sobre 2 por a igual a menos discriminante sobre 4 por a. La primera parte del vértice, o sea, esta parte de aquí, el primer número del vértice, representa la cantidad de lámparas que se hacen. Y la segunda mitad representa el costo de esas lámparas. Entonces vamos a ver que para obtener el costo mínimo se van a producir X cantidad de lámparas y esa cantidad va a costar tanto. Entonces el vértice, como viene ahí, menos b sobre 2 por a. ¿Cuál era la a y cuál era la b? La a recuerden que era un cuarto. Y la b es igual a menos 15.
El discriminante era con la fórmula B a la 2 menos 4 por A por C. Ahora, vamos a calcular eso. Menos B sobre 2 por A. ¿Cuál es la forma más fácil de hacer eso? Recuerden que para quitar este modo se pone en modo de 1 nada más. Y en la calculadora negra igual, menú 1. Ok, vamos a ver cómo hacerlo más fácil con la calculadora. Vamos a escribir esta parte del vértice. No se puede poner toda la fórmula junta porque es un punto, es un par ordenado, entonces tiene que calcularse por partes. Pues digamos con esta calculadora. Vamos a hacerlo dando valores a la calculadora. ¿Qué era eso? Escribir la fórmula. Menos alfa b sobre 2 por alfa a. Pues ven que ya está escrita la parte primera del vértice. Ahora, apretamos la tecla de calc. Nos pregunta cuánto vale la b. Y la b era menos 15. Menos 15. Y le damos igual. Ahora, ¿cuánto vale la a? La a es un cuarto. O sea, 1 dividido entre 4. Le damos igual. O sea, esa fórmula da 30. Entonces vean que aquí la primera parte dio 30. ¿Qué significa? Que el costo mínimo de lámparas se hace cuando la cantidad es de 30. Ahora falta la otra parte. ¿Cuánto cuestan esas lámparas? Se puede hacer de dos formas. Calculando esto o haciéndolo como en la primera parte. ¿Que cuánto cuestan 70? En este caso no vamos a calcular 70, calculamos 30. Vamos a hacerlo de las dos formas para que vean que da lo mismo. Entonces vamos a escribir esa parte de la fórmula con la otra calculadora. Vean que es lo mismo. Entonces se escribe menos discriminante. Perdón, fracción primero. Ahora, ¿qué era el discriminante? Se pone entre paréntesis b a la 2, o sea, alfa b al cuadrado menos 4 por a por c. Esa es la fórmula del discriminante. Se pone todo entre paréntesis porque al menos le afecta a todo. Y abajo 4 por alfa a. Le damos la tecla de calcular, igual que en la otra, y nos pregunta cuánto es la b. La b era menos 15. La a era un cuarto. Y la c, recordemos que la fórmula original es 300. Tiene que usarse ese 300. Antes era el menos 64, era solamente para la parte b. Se tiene que usar la c original, o sea, 300. Le damos igual, 75. Entonces, ¿qué significa? Que para obtener el costo mínimo tienen que hacerse 30 lámparas y cuestan $75 hacerlo en ese día. La otra forma, como les dije, entonces sería escribir la ecuación original. ¿Qué era la ecuación original? Fracción alfa x a la 2 entre 4 menos 15 alfa x más 300. Le damos calcular. ¿Cuántas lámparas vamos a calcular? 300, perdón, 30 que habíamos sacado. Ya 75. Entonces lo pueden hacer de las dos formas. Hay que ver qué preguntan. Aquí preguntaron ¿cuántas lámparas se deben fabricar para obtener el costo mínimo? 30. ¿Cuál es el costo mínimo? 75. Preguntaron las dos cosas. Entonces se responden las dos cosas. Pero puede que respondan solamente una, o pregunten más bien solamente una. Si yo les digo nada más, ¿cuántas lámparas son para obtener el costo mínimo? La respuesta es 30 nada más. ¿O cuánto es el costo mínimo? Es 75. Entonces no siempre se necesita sacar los dos números. Depende de lo que pregunten. Hay que interpretar, por eso la primera parte sirve para tal cosa, cantidad de lámparas en este caso. La segunda parte
sirve para el costo. Eso sería el ejemplo. Ah, bueno, y aquí está la gráfica. Se grafica, a ver, la gráfica queda de esta forma. Vean que el costo mínimo, el vértice, el mínimo queda ahí, en 30. Y va más o menos a 75 ahí. La primera pregunta era cuánto costaban 70. 70 está aquí, entonces el punto aquí en 70 y más o menos entre 450 y $500. Era 475. Luego viene la práctica. Tienen que leer qué le pregunta cada una de ellas. Son solamente 10. Por ejemplo, la primera. El ingreso mensual obtenido por vender X unidades de un producto está modelado por esa ecuación. 60X menos 0,01X a la 2. ¿Cuál es el ingreso mensual que se obtiene al vender 3.000 unidades de ese producto? Entonces, ¿para qué sirve la función? Para saber el ingreso. ¿Qué significa la X? Las unidades del producto. ¿Cuántas unidades? Entonces nos preguntan, ¿cuál es el ingreso mensual? O sea, ¿cuál es I de X que se obtiene al vender 3.000 unidades? ¿Dónde va ese 3.000? Son 3.000 unidades, entonces la X vale 3.000. Calculan y ya sacan la respuesta. Sencillo ahí. La segunda, la trayectoria de un balón lanzado hacia arriba está modelada por h de t, ya que puede ser t también. H significa altura. Igual a 15t menos 4,9t a la 2, donde h es la altura en metros que alcanza el balón a los t segundos de haberse lanzado. Esto de suponer que el roce del aire es despreciable es para simplemente decir que el aire no le afecta al balón. Digamos, hay un ventolero que no se lo llevó el balón. O así. Suponer que no hay viento, digamos. ¿Cuántos segundos tardó el balón en caer, perdón, en alcanzar la altura máxima? Entonces, otra vez, altura máxima. ¿Qué significa vértice? Entonces pueden hacer un dibujo que ustedes tienen ahí el baloncillo, lo tiran al aire. Entonces, ¿qué hace el balón? Sube y después cae. Entonces, cuando el balón va por aquí, obviamente aquí, cuando tira el balón, el tiempo es igual a cero. Cuando cae el balón, el tiempo ya han pasado no sé cuántos segundos, quién sabe. Y cuando alcanza la altura máxima, también el tiempo hay que averiguarlo, es lo que nos están preguntando. Y obviamente aquí el balón tiene una altura, a ese, cuando llega a la altura máxima, etcétera. Entonces aquí nos preguntan cuántos segundos tardó el balón en alcanzar la altura máxima. Por lo tanto, se va a usar el vértice. Vértice, recuerden que es, como aquí está la T va primero, o sea, el tiempo, y altura. Entonces hay que saber cuál de las dos se utiliza, calcular. Porque puede que vengan las dos respuestas acá. Entonces, para que sepan. Hay que leer bien el problema. Hay muchos parecidos. Vamos a ver uno de los últimos. Vamos a ver la última. Dice el costo de producción mensual CDX en dólares de una fábrica de caña de pescar está dado por a la X menos 2X a la 2 más 1200X, donde X representa la cantidad de cañas producidas, donde X es de 0 a 600. X es mayor que 0 y menor que 600. ¿Qué significa eso? Que tiene que hacerse más de por lo menos una caña y no más de 600. Pues de acuerdo con el enunciado, considera las siguientes proposiciones. El costo máximo mensual que enfrenta la fábrica es de $300. Los costos de producción decrecen a partir de 295 cañas de pescar producidas al mes. Entonces, la primera se hace con el vértice. Vamos a ver la segunda. ¿Qué pasa con la segunda? Entonces, otra vez, tenemos el dibujo. Entonces, viene el costo. Se representa con esta forma. Una función cuadrática. El eje Y.
Pero pongámoslo diferente. Aquí está CDX y aquí está X. Entonces dice, los costos de producción decrecen a partir de 295 cañas. ¿Qué significa decrecen? O sea, empiezan a producir. Aquí está producido 0. Entonces, se produce una, ya empieza a subir el costo. Llega hasta un punto máximo y empiezan a decrecer los costos. Entonces, lo que hay que sacar es ver en cuántas cañas producidas se llega al vértice. Entonces, sacamos el vértice. Vértice sería X cañas producidas, costo de esas cañas. ¿Qué nos preguntan? Dice, los costos de producción decrecen a partir de 295 cañas. Hay que ver si esto es cierto. O sea, si aquí esto es 295, es verdad. Si no es 295, entonces hay que ver, interpretarlo. Entonces, eso sería menos B sobre 2 por A. No hace falta sacar esto. Menos B sobre 2 por A sería la B, 1200. Sería menos 1200. Sobre 2 por la A, que sería menos 2. Se puede poner aquí una vez. 1200. Y 2 por menos 2. 300. ¿Qué quiere decir eso? Que el vértice o el punto más alto se cumple a partir de 300 cañas producidas. Ya empieza a subir el costo y a partir de la caña 301 empieza a bajar el costo. Pero aquí dice que a partir de la 295. Entonces, ¿es verdad o es mentira? La 295 está por aquí atrás de 300, obviamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Sigue subiendo el costo a partir de 295 o empieza a bajar? Ahí les queda la pregunta para que interpreten. Entonces, si tienen alguna duda en este momento, pueden ponerlo ahí en comentarios.